HBO. Eric García Portugal está con nosotros. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Chema, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. No, Eric está encabezando una campaña, o está promoviendo una campaña para el transporte sostenible, que a veces el transporte sostenible debe comenzar en nuestro cerebro y a veces no comienza en nuestro cerebro. ¿Por qué aceptamos tan mal transporte? Es algo que tenemos que cambiar, Chema, ¿no? Yo creo que durante muchos años nos hemos acostumbrado a un pésimo transporte en general, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo es promover un movimiento en donde concienticemos a las personas y a las autoridades sobre la importancia del transporte en general, ¿no? Tanto para el uso diario, para movilizarnos, y también para las actividades económicas, para mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de aire, reducir gastos en salud, incrementar la productividad. O sea, tenemos tantas cosas que el transporte sostenible nos puede dar que tenemos que comenzar a concientizar a las personas. Y es algo que no puede ser que un padre de familia esté preocupado si su hijo llega o no llega. ¿Por qué? Porque es inseguro, porque estamos expuestos a los colectivos, estamos expuestos a los accidentes de tránsito. Al año hay más de 83.000 accidentes, con más de 3.300 fallecidos. Al año estamos gastando millones de soles compensando combustibles que no tenemos. Somos una de las ciudades más contaminadas en Perú, contaminación de aire. Se nos ha disminuido 4.5 años de expectativa de vida solo por contaminación de aire. Entonces, ¿qué está pasando que no hacemos un cambio? Entonces, eso es un poco lo que estamos promoviendo, Chema. Vamos por partes. Hay varios temas de absoluta... Bueno, el transporte siempre es tema de actualidad. O porque suben los pasajes, o porque no suben, o porque nos contentamos con cualquier cosa. Últimamente ha habido todo un debate sobre el tema de los colectivos. Debo decir que yo, durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia, viajaba en colectivo. Cosa que era algo natural, nadie lo cuestionaba. ¿Por qué se cuestiona ahora los colectivos? Primero, ¿por qué hay colectivos en este momento? En Lima y en otras partes. A ver, los colectivos atienden una necesidad básica de la población, que es poder trasladarse de manera predictiva, ¿no? O sea, tú vas y lo que buscas es un transporte que te mueva de un lugar a otro rápido y sabes a qué hora va a pasar, lo tienes a disposición. ¿Por qué no es bueno ahora? Sí. Porque a nivel mundial los sistemas de transportes deben ser sistemas integrados, que usen combustibles más amigables, que sean más seguros y que movilicen eficientemente. Es más eficiente movilizar a 40 personas que movilizar a 3, 4 y generar más congestión. Sin embargo, los sistemas del Perú que se han implementado hasta ahora, felizmente creo que ya debe haber un cambio con la ATU, es que el negocio del transporte debe ser sostenible. O sea, es como que la ecuación cierra sola, ¿no? Y eso no pasa a nivel mundial. Para que nosotros tengamos un sistema de transporte de verdad, seguro y eficiente, el Estado tiene que contribuir, cerrar la ecuación, como pasa en la línea 1 del metro. Por ejemplo, la línea 1 del metro para todos se cobra $1.50, pero el pasaje debe estar por lo menos 4.50 soles. ¿Quién paga el diferencial? El Estado. Es lo mismo que debe pasar con cualquier sistema de transporte a nivel nacional. Sin embargo, en el metropolitano es autosostenible, entre comillas. Entonces, ¿qué significa cuando un transportista, su negocio es autosostenible? Que no necesita ayuda y depende del pasajero. Sí. Entonces, por eso vemos muchos transportistas que matan por un pasajero. Vemos los colectivos, vemos que los micros, los complementarios, rozándose porque pelean por el pasajero. En cambio, con un sistema de transporte sostenible, con participación del Estado, el Estado ya puede decir 3 cosas. ¿A qué hora va a pasar? ¿Con qué frecuencia va a pasar? ¿Cada 3 minutos? ¿Cada 4 minutos? ¿Qué tipo de buses va a usar? Ya sea a gas natural, ya sea eléctricos, en el futuro a biogás o hidrógeno, y sobre todo qué paraderos seguros, porque ya el Estado participa. ¿Y qué ganamos con eso? ¿No? ¿Qué ganamos?
¿Cuántos gastamos, señores, en transporte? El sueldo básico. ¿Han sacado la cuenta cuánto una familia gasta solo para transportarse, para trabajar? Por supuesto. No, gasta un montón. Gasta un montón. Ahora, estábamos de alguna manera tratando de volver al sistema de paraderos. En parte creo que se ha logrado, pero no se culmina. El tema de paraderos no se culmina. ¿Por qué no podemos hacer un sistema de paraderos debidamente? ¿Y por qué no podemos hacer un sistema de horarios de transporte para que la gente pueda calcular? A ver, ¿por qué no se hace en el Perú? Porque como lo ha dejado a que sea un modelo privado únicamente, el privado ahorita ¿qué hace? ¿No? Y lo hemos escuchado en las últimas declaraciones de los representantes de los corredores. Oye, en la hora pico, donde hay más usuarios, tengo más frecuencia. Y en la hora valle tengo menos frecuencia. Eso no pasa a nivel mundial. A nivel mundial tú sabes que el metro o el bus pasa cada 3 minutos. Haya o no haya pasajeros. Porque es así el sistema. Porque el Estado contribuye para que cierre la ecuación. Entonces el usuario puede entrar a su aplicativo, cosa que también falta en el Perú. Tú puedes poner en tu aplicativo, yo para ir de acá vía El Salvador, ¿cuánto me voy a demorar? Claro. ¿A qué paradero tengo que caminar? ¿Qué bus tengo que tomar? ¿Cuántos paraderos tengo que pasar? Bajarme y caminar 2 cuadras, 3 cuadras y llego a mi punto de destino. Pero como no tenemos ese sistema y dependemos del flujo de pasajeros para que el negocio cierre, porque el Estado no se ha involucrado, a excepción del metro, de la línea 1, bueno, ahora de la línea 2. La línea 2. ¿No? El metro 2. Entonces no va a haber el cambio. Muy pequeño, ¿no? Claro. Muy, muy pequeño. Claro. Para lo que es Lima es muy pequeño. No, y es algo, por ejemplo, Lima y Callao, Chema, tiene más o menos 13 millones de habitantes. Sí. Y tenemos a lo mucho una línea de metro, sí, más, nada más. La mayoría de ciudades con 1 millón de habitantes, por lo menos tiene 4 o 5 líneas de metro. Claro. O sea, nosotros nos falta un montón. Ahora, no solamente son los metros, son los corredores, pero con transporte. Algo que la gente no sabe, y es bueno que lo sepa, el diésel, el petróleo, sí, es contaminante. Sí, claro. ¿No? Y no lo tenemos. Claro. Importamos 70%, compensamos el diésel, o sea, subsidiamos el diésel, subsidiamos un producto que no tenemos, teniendo gas natural, pudiendo desarrollar electricidad, de electromovilidad. Preferimos importar, preferimos contaminar y preferimos pagarlo, subsidiarlo encima. Entonces, no tiene mucho sentido lo que está pasando en el transporte. Escena cotidiana o muy frecuente en la esquina entre 28 Miraflores, ¿no? Zona donde yo camino. 28 de julio con Larco. El microbús cuadrado en la vereda, pero casi en la vereda, esperando que se llene. Y con el color de luces que sea, puede ser con cualquier color de luces. Esto está tolerado absolutamente, permitido y deseado. Y esto se ocurre todos los días. ¿Qué respuesta hay ante eso? Lo primero, que tú acabas de decir. Claro, lo primero, es lo único. Lo primero, Chema, creo, y este es un llamado a todos los padres de familia, creo que tenemos que comenzar a hacer el cambio pensando en las generaciones que vienen, ¿no? Pensando en nuestros hijos, ¿no? Yo siempre veo qué puede pasar con mi hija si se traslada de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que comenzar a exigir ese cambio. En un país, vamos a decirlo, mínimamente que funcionan las cosas, el transporte pasa cada 3-4 minutos. No existe que me lleno el carro. ¿Por qué están esperando que se llene el carro? Porque el negocio es privado, pero el transporte es de interés público. Correcto. En donde si la familia, ese trabajador, tu hijo, no llega a tiempo, pierde horas de estudio. Si el trabajador saliendo de su trabajo no llega al hogar, pierde horas con su familia. Si ese transporte es pésimo y contamina, nos enfermamos con asma, con enfermedades infectorrespiratorias. ¿Cuánto el Estado gasta en presupuesto de salud? ¿Cuánto gasta la familia? El 70% de las familias trabajan informal, no tiene seguro. Ahora espero que con POEO tenga seguro. 2 soles al día. ¿No? Eres bienvenido. Es una buena opción. ¿No? Entonces, a los microbuseros también, a los pasajeros entonces, también. Ese tema del seguro
si alguien se enferma, deja de producir. Absolutamente. Entonces, y la gente vive al día. O sea, hay gente que no entiende eso, no le gusta entender que en el Perú el 70% de la gente vive al día, maldición. claro, entonces el Estado, si logra el transporte sostenible, ayuda a toda la economía, a todo el poblador y nos mejora la calidad de vida, ahorramos en importaciones, ahorramos en subsidios, ahorramos en presupuesto de salud y sobre todo, si usamos lo que tenemos, ya sea gas natural o electromovilidad, depende de los bloques de grupos, vamos a darle más competitividad al transporte en beneficio de toda la economía nacional. Te cuento esto, cuando la gente que tiene que tomar microbuses siniestros constantemente oye hablar de que el combustible que tomamos ahora o que tenemos ahora es tóxico y que hay que buscar vías alternativas de combustible y se comienza a hablar tímidamente del transporte enchufado o eléctrico, la pregunta es, ¿y cuánto me va a costar? ¿Voy a tener que pagar más? Porque el criterio básico es este. Preferimos ir en una carcocha destartalada siempre y cuando no nos suba el pasaje. Y ahí viene el problema. Eso es una muy buena pregunta, Chema. A ver. Porque esa es la opción del público. A ver. Es que acá tenemos que cambiar el esquema. El peruano está pensando en que lo que tú dices, ¿cuánto me va a subir si cambia la unidad? Ese no es su problema. Es al revés. El peruano tiene que decir, oye, yo merezco un transporte de calidad seguro y con carros nuevos, ecoamigables. El problema no es del usuario. El problema es del Estado. En donde el Estado, si suma y resta, gasta más importando, gasta más subsidiando y gasta más contaminando, pagando todo eso. El Estado contaminador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Suma todo eso y dice, así como en la línea 1 del metro, señores, el pasaje debe estar 4 soles 50 y le cobran sol 50 porque el Estado lo asume. Pregunta el millón, ¿por qué el Estado solo asume una línea y no todo el Perú? ¿No? Entonces, ese es el cambio, Chema. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a que el transporte sea de pésima calidad, con el combustible pésimo, que no tenemos, es algo ilógico. La otra vez estuve en una conferencia de gas natural en Colombia y me decían, Eric, no puedo creer que ustedes teniendo gas no lo usen. Tenemos electromovilidad, gracias al gas natural, ¿no? Y es una reflexión, Chema, que hay que hacernos todos. Gracias al gas natural tenemos gas para usar y electricidad barata. Y no usamos ni electricidad ni gas para el transporte. Y preferimos importar GLP, gasolinas, diésel. Contaminamos, subsidiamos y encima estamos perdiendo competitividad. Claro, la pregunta es la siguiente. ¿Esto es por error, por mal cálculo o por intereses? Porque alguien va a perder plata si hacemos esto. A ver, siempre en un cambio alguien pierde y siempre. Sí, claro. Pero yo, que he trabajado bastantes años en la administración pública, creo yo que siempre tenemos que poner el interés nacional y del ciudadano delante. Y con un cambio ganamos todos. Ganamos nosotros, ganamos nuestros hijos, gana la certeza económica. Tenemos que comenzar a reducir las importaciones de combustibles que no tenemos, reemplazarlo por gas natural, reemplazarlo por electromovilidad, hacer el marco normativo para el biogás. Mucha gente no habla del biogás. El biogás, señores, de una granja, de una avícola, puede sacar biogás no solamente para generar energía eléctrica, sino lo limpias y lo metes en un motor y también es biogás. En Europa lo están haciendo. Hidrógeno también, pero no existe el marco normativo, Chema. ¿Y por qué no existe? Porque lamentablemente el Estado, yo he trabajado en el Estado, tiene líneas. Entonces, si tú vas al Ministerio de Transporte, va a estar pensando en la permisología, pero no está pensando en el energético, porque eso va a decir, es el rol del MINEN. El MINEN, cuando tú le preguntas, va a pensar más macro, en refinería y todo, pero no en el uso. Entonces, y si vas al MEF, va a estar pensando en la compensación de tarifas. Competencias. Pero tenemos una institución ahora que debería centralizar todo. Debería ser la PCM, ¿no? Debería haber una comisión técnica de transporte. A eso voy. ¿Por qué? Porque ahorita en el Congreso, por ejemplo, hay muchos proyectos de electromovilidad que no me parecen malos. También acaba de salir la ley de la masificación, que hay que hacer algunos ajustes. Falta de hidrógeno, falta de biogás. Pero ¿quién está centralizando y viendo
como país metas de corto, mediano y largo plazo, ¿quién lo ve? ¿Quién dice cuánto de importación? Es tan sencillo, Chema. Si yo importo esto y yo digo, tengo que reducir a la mitad en 5 años, este volumen te da cuántos carros tengo que reemplazar, en chicos y en grandes. Con eso te da cuánto es el bono de chatarreo. Con eso te da en dónde tengo que colocarlo. ¿Ha funcionado el bono de Hasta ahorita no se implementa. O sea, por eso le digo, es tan sencillo si se hace una comisión técnica. Para que yo escucho a muchos de mis colegas hablando por separado, pero nadie se junta. Y eso es lo que busca el transporte sostenible, tener una visión país, usar lo que tenemos. Lo que tú me estás diciendo es que no se hacen cosas por no pisar las competencias del otro ministerio, etc. O sea, una feudalización. Sí. Lo que tenemos acá es una feudalización. Lamentablemente cada uno ve, es que es complicado, ¿no? Yo he trabajado en el sector público y hemos logrado cosas articulando. Algo que he aprendido, Chema, y esto se lo digo a todos, tenemos que aprender a articular el sector público con el privado. El sector público no lo puede hacer solo y el sector privado no lo puede hacer solo. Tienen que trabajar juntos. Sin embargo, el Perú, lamentablemente, por un tema de cultura, por un tema de malas experiencias, si yo me junto con un privado, es porque puede pasar algo malo. Cuando no se dan cuenta que si no se juntan, no se va a poder hacer cosas. Yo siempre cuento este ejemplo que ganó un premio iberoamericano, Chema, una alcaldía en Argentina, ¿no? Y eso para que lo entiendan todos los funcionarios públicos. Una alcaldía en Argentina tenía un problema, que sus jóvenes estaban sin empleo. Sus jóvenes. O sea, había mucho desempleo juvenil. Entonces el alcalde se preocupó porque es su misión y eso es algo que tenemos que aprender. Ir más allá de nuestras funciones, no el trámite, no el tupa, no. ¿Para qué estoy? Entonces, ¿qué fue? Llamó a todos los empresarios y dijo, tengo un problema, miren, mis jóvenes están desempleados. Y los empresarios dijeron, nosotros también tenemos un problema. Necesitamos mano de obra, pero calificada como operarios. Hicieron un programa, Chema, conjunto, en donde todos los empresarios pusieron a disposición sus talleres después de las 6 de la tarde y puso a disposición los maestros que enseñan. El municipio hizo la convocatoria, puso el seguro de los estudiantes, les pagó una prima chiquita y les pagó al operario que enseñaba. Después de 6 meses, los mejores se quedaron a trabajar. Los que no quedaron, se les ayudó para que hagan sus talleres. Y ese programa fue un éxito. Me hace recordar el tema famoso del empleo juvenil, ¿te acuerdas? Claro. Sí. El lío que se armó, Sí. las manifestaciones que hubo, fue tremendo. Claro. ¿Y en qué ha quedado eso? Es que es justamente, a los funcionarios les cuesta juntarse con los privados, porque piensan que juntarse está mal. Y a nivel mundial, las mejores economías, Inglaterra, Corea, Chile, se juntan porque hay un objetivo común, que es el bienestar del pueblo. Y cada uno tiene un rol. El privado tiene un rol y el público tiene un rol. A veces cuando uno va y dice, por ejemplo, en gas natural, hay muchas quejas, ¿no? Y dicen, oye, se necesitan más estaciones de servicio de gas natural a nivel nacional. Sí. Siempre lo dicen. Y cuando tú vas a preguntarles a los inversionistas, ¿qué pasa? No, es que la entidad no me da los permisos. Y la entidad no entiende que eso es un bienestar país y debería darle prioridad a esos proyectos. Porque eso cambia la vida de tus compatriotas. Para eso eres funcionario público. Entonces acá se ha satanizado el tema de poder hacer las cosas bien. Se considera que eso te va a dar lugar a corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente tenemos malas experiencias en cuanto a corrupción, pero pensamos que se puede hacer con normas, con reglamentos, y pensamos que se puede evitar no haciendo, porque la idea es no hacer. Es más fácil no hacer. Claro, la idea es no firmar o inventar trámites. Eso también es muy bonito, sí, que no acaben nunca. Entonces la tramitología, etcétera. ¿Qué fue del silencio positivo? En teoría lo tenemos en el Perú todavía, legalmente hablando. Sí, y muchas instituciones lo que han hecho es... Pero ya no se oye hablar de eso. Cambiar, porque han tenido eso, han cambiado a silencio negativo. Porque uno, para un trámite, y eso para que sepan todos los televidentes, si uno va a hacer un trámite en una municipalidad, a un organismo,
tiene un TUPA, y el TUPA te atiende en 30 días hábiles, o depende, cada trámite puede ser 10, 15, pero nunca más de 30 días hábiles. Entonces la entidad declara si es silencio positivo o negativo. Generalmente la mayoría eran positivos, pero cuando ya la entidad ve, lo declara negativo. Entonces, ¿qué significa? Que si se demora más de los 30 días, es no, o espera que yo termine. En cambio, cuando es silencio positivo, la entidad tiene el incentivo de hacerlo antes de los 30 días, porque en el día 31 el administrado puede decir, ya está autorizado. Entonces, pero volvemos, lo que no entiende mucha gente que trabaja en el Estado es que su trabajo es para ayudar a la población. A mí me da mucho, Chema, un poco de fastidio, ¿no? Porque el Perú tiene todo para ser un país de primera. El ciudadano no tiene por qué estar doblado en cuatro, no tiene por qué exponerse, no tiene por qué bajar 4 años y medio de su vida por contaminación, no tiene por qué. Y en vez que hagamos algo, estamos acostumbrados al colectivo, a que no haya paraderos, a que el pasaje sea caro. En otros países no es así. El pasaje es flat, así como la línea del Metro 1, sí. Y si el Estado ya pone, ahora como lo está haciendo la ATU, que me parece bien, esta gestión ha hecho varios cambios, me parece muy bueno, pero hay que apoyarlo, porque para que no sea solo tema de una gestión, ¿no? Que no sea solamente la gestión de la ministra, que me parece que estaba haciendo cosas acertadas, igual Promovilidad, la ATU, sino que la población y nuestros políticos entiendan que esto debe ser un cambio permanente. De tal manera que si hay cambio de funcionarios, se siga apoyando sistema de transporte con participación del Estado. Y si el Estado ya participa con dinero, puede decir a qué hora pasa, en cuánto tiempo pasa, qué bus vas a usar. Puedes usar en ciudades donde hay gas natural el 80-90% a gas, algo de electromovilidad. En ciudades donde no haya gas, electromovilidad, puedes decirlo. ¿Qué países de América Latina se acercan algo a esto que tú acabas de señalar? Chile, Colombia. Sí, Chile, Colombia. Europa es generalizado. Sí, eso no voy a comparar con Europa, no hay forma. El primer mundo en general, no. Pero digamos Colombia y Chile, sí. Tampoco son Marte, no es Marte. No es Marte. Brasil también tiene sistemas integrados, pero tenemos que cambiar ese esquema. Nosotros, el problema del pasaje es problema del Estado. El problema del servicio en el transporte es problema del Estado. El problema de la contaminación es problema del Estado. Y nosotros tenemos que exigir que el Estado cumpla. Así como está haciendo un buen cambio, la ATU, hay que apoyar al ATU. Así como ha dicho, oye, voy a ayudar a los corredores a subsistir. No, la palabra no debería ser subsistir. Debería decir, oye, ¿qué más falta para que pase cada 3 minutos? ¿Te faltan más unidades? Ok, vas a poner más unidades. Pero esas unidades no pueden ser a diésel. O es gas, o es electromovilidad, porque yo como Estado ya estoy aportando. Eso es lo que tenemos que comenzar a exigir. En el pasado hemos tenido campaña de los empresarios del transporte para importar ómnibus nuevos y cosas de este tipo. Y hasta donde yo sé, esto es una cosa recurrente. Siempre estamos en esto. ¿Ahora en qué estamos con esa materia? ¿Eso ha mejorado nuestra antigüedad del parque de transporte público? No. ¿O se ha frustrado? Lamentablemente, como en el Estado todavía no tenemos esto del bono de chatarreo. No tenemos tampoco, vamos a decir, entidades que te hagan chatarreo. Eso hay que decirlo. O sea, no solamente es el bono. Es importante. Claro, o sea, no hay entidades que te hagan chatarreo. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Que cualquier esfuerzo que haga el Estado o un privado, porque también hay privados que hagan un cuello de botella y no puede salir. No, algunos cambian, Chema, la unidad, pero esa unidad que debería salir de mercado, la reubican. Y perjudicas a más peruanos. Entonces, la idea es que si vamos a hacer el cambio a combustibles más amigables y vamos a hacer un cambio en el parque, también tiene que haber chatarreo, porque si no, es un círculo vicioso. Y otra cosa que no se habla, si vamos a reducir las importaciones, ¿vamos a usar algo de combustibles tradicionales? Sí, porque tenemos una refinería, porque tenemos algo de petróleo. Ok, pero ese combustible tiene que ser de primera. Entonces, nosotros estamos en Euro 4, cuando deberíamos estar en Euro 6. Entonces, Chema, por todos lados estamos haciendo agua. Entonces necesitamos una comisión técnica. Hay regulaciones internacionales sobre la calidad del combustible, evidentemente. Sí.
¿En qué estado estamos nosotros de incumplimiento? Nosotros teníamos un compromiso para que el próximo año ya se use Euro 6 y se importe vehículos solo Euro 6. De los últimos comunicados que he estado viendo de la Asociación Automotriz, algunas manifestaciones del Ministerio, pretenden postergarlo, no sé si 1 o 2 años más, cuando nosotros como país ni siquiera estamos en Euro 5, estamos en Euro 4. Y lo que no entiende mucha gente es que el combustible tiene que mejorar porque es menos contaminante, pero también el parque automotor tiene que mejorar, porque tampoco sirve mucho tener Euro 6 como combustible y tener un parque antiguo. Por eso urge, Chema, este plan de reducir importaciones, de hacerlo el chatarreo, el Euro 6, los corredores complementarios con aporte del Estado. También los circuitos, porque el transportarse, y eso hay que tener una sola idea. Si yo quiero llegar de acá al centro comercial de Vía El Salvador de muebles, sí, ya, vamos a decir, tengo que caminar un par de cuadras, tomar un bus, capaz otro bus, pero todo interconectado. Pero esos tramos que voy a caminar tienen que ser seguros también. Sí. Entonces, el transporte sostenible tiene el tercer eje, que es transporte no motor, caminos seguros, ciclovías. Entonces, transporte sostenible es un conjunto de 3 líneas fuerza. Uno, la energía, usar lo que tenemos menos contaminante en vez de lo contaminante que importamos. La segunda línea, todos los sistemas integrados tienen que tener aporte del Estado y el Estado definir frecuencia, calidad de buses y todo lo que amerita chatarreos y demás. Y la tercera, todo lo que es no motor, caminos seguros para el peatón. Entonces, eso es lo que busca Transporte Sostenible. Y eso es lo que estamos impulsando y por nuestra familia y por nuestros seres queridos tenemos que impulsarlo. ¿En ciclovías cómo estamos? Estamos al debe, Chema. Estamos al debe porque ha habido un buen avance en las últimas gestiones municipales. Sí. Pero no sé si se acuerdan los televidentes cuando cambió algunos municipios, destruyeron ciclovías, ¿no? Las cerraron, ¿no? Y no entienden que la ciclovía también es parte del transporte sostenible. O sea, el ciudadano tiene que transportarse por metro, por buses, y también caminando, y también en bicicleta o en patineta. Entonces, no lo vemos como un conjunto. Y el país, lamentablemente, así como las instituciones están cada una por su lado, las organizaciones, también cada uno está por su lado. Hay una organización eléctrica, una de gas, una de tránsito, todos están por su lado cuando no se dan cuenta que el transporte es un conjunto y que hay que verlo de manera integral. ¿El costo de un auto eléctrico todavía es mayor que el de un auto común? Sí. Es todavía mayor. Sí, por eso la importancia, Chema, sí, es que ahí hay una acotación, ¿no? En el tema del costo, depende del trabajo que tú hagas, ¿no? Puede ser mayor, pero los costos operativos son menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí existe, para algunas empresas les es más rentable, por ejemplo, tener su flota de mantenimiento de camionetas eléctricas. Correcto. Gastan un poco más, pero baja. Pero también hay para todo. Hay buses a gas, hay buses eléctricos, pero más para flotas privadas. Por eso, acá lo que tenemos que entender como peruanos es que la solución no es una solución única, en que es o todo gas o todo eléctrico. Claro, es una combinación, depende del usuario. El mercado muy variado también. Pero todos tenemos que apuntar a una sola cosa. No podemos seguir importando lo que no tenemos y subsidiándolo y contaminando. Yo tengo la enorme suerte de vivir cerca relativamente de acá, así que mi medio de transporte más frecuente es, como dije la vez pasada a los jóvenes, mi Dodge Patitas. Entonces no tengo mayor problema, pero entiendo que la mayor parte de la gente no es así. Le agradezco mucho la visita, Eric. Gracias por la invitación. Eric García Portugal estuvo con nosotros, señoras y señores.